Comienza la segunda mitad de temporada de la NBA tras el parón del All-Star y como siempre todos nos hacemos las típicas preguntas en este punto de la temporada, como quién es el candidato a la conferencia oeste, quién es el favorito para ser el finalista por la conferencia oeste, y también hay muchas preguntas extras añadidas esta temporada, como si volverá Tatum para playoffs o si OKC podrá recuperar su nivel y recuperar su ritmo debido a que han tenido multitud de lesiones en la temporada regular. Pero parece precisamente que por la cantidad de preguntas que hay sobre la temporada regular hasta la fecha nos hemos olvidado de algunas cosas como los premios individuales. ¿Quién es el favorito para el MVP? ¿Quiénes realmente tienen opciones de estar en la lucha por el jugador defensivo del año? Y este año tenemos un premio que está especialmente interesante. El Most Improved Player, el jugador más mejorado de la temporada. Este año hay multitud de jugadores jóvenes y no tan jóvenes que han dado un step up gigante y se han convertido en jugadores muy importantes, y en este vídeo quiero revisar algunos de ellos para que veamos cuál es el estado actual de la lucha por este premio, que está muy interesante. El favorito absoluto para conseguir el trofeo es Deni Avdija, que ha pasado de hacer apenas 17 puntos por partido a hacer 25,2 y de 3,9 asistencias a 6,6 asistencias, pero el dato que a mí más me ha impactado es que ha doblado la cantidad de tiros libres que tira esta temporada. Los Blazers han pasado del puesto 12 al puesto 9 en la conferencia oeste, ahora mismo están en puestos de play-in, y Deni Avdija ha pasado de ser un buen titular que ni siquiera era la primera espada de los Blazers el año pasado a ser el mejor jugador, el jugador franquicia sin ninguna duda. Y es que con 25 años ya da la sensación de ser un jugador completamente formado, maduro y consolidado, y la verdad que creo que de aquí al futuro le va a dar muchas alegrías a los Portland Trail Blazers. El segundo jugador del que se está hablando muchísimo es Jalen Johnson, que siempre ha tenido muchos problemas con las lesiones y nunca lo hemos podido ver realmente al 100%, o eso es la sensación que ha dado. El año pasado hizo 18,9 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, pero solo jugó 36 partidos, y esta temporada sin embargo está haciendo más de 23 puntos, más de 10 rebotes y 8,2 asistencias, siendo esta la estadística más impresionante en un jugador que ha llevado su potencial ofensivo al siguiente nivel. También hemos visto cómo ha pasado de tirar con un 31% de acierto en el tiro de 3 a el 35%, y es que, como ya hemos dicho, al inicio no tuvo la capacidad de desarrollarse ofensivamente al inicio de su carrera NBA porque tuvo muchos problemas con las lesiones. Las primeras dos temporadas de Jalen Johnson son de 2,4 puntos y de 5,6, lo cual denota que efectivamente no se pudo desarrollar correctamente, y cuando ha ido cogiendo ritmo ha sido cuando Jalen ha podido desarrollar su juego ofensivo. Actualmente es sin duda la primera espada de los Atlanta Hawks, que incluso se permitieron el lujo de traspasar a Trae Young para que este jugador se desarrollara y cogiera las riendas de la franquicia, y veremos a ver qué tal evoluciona también su juego defensivo, que por ahora yo diría que es su talón de Aquiles, es su punto débil. Veremos a ver si evoluciona en este aspecto y si los Atlanta Hawks consiguen llevar ese núcleo joven que ya tienen al siguiente nivel. Y el tercer favorito para ganar este premio en las casas de apuestas es Keyonte George, que ha pasado de hacer 16,8 puntos por partido a 23,8 y de dar 5,6 asistencias a dar 6,5. Pero lo mejor que ha hecho Keyonte George no es aumentar la cantidad de puntos que mete o la cantidad de asistencias que da, sino mejorar los porcentajes, que la mejora es brutal, es de un 39% en tiros de campo a un 46%, y en triple está tirando con un 37,5% de acierto, una barbaridad. Keyonte George está haciendo career high en todas las estadísticas y ya tiene destellos de típicos bases ofensivos que hemos visto durante la década de los 2010, como Kyrie Irving, como Stephen Curry, como John Wall. Tiene ese punto de jugador ofensivo imparable que, si bien tiene algunas flaquezas, como también hemos dicho en el caso de Jalen Johnson, en defensa es un jugador que te abre una cantidad de posibilidades en ataque que no son nada despreciables. Keyonte George además tiene 22 años y estamos viendo que la evolución ha sido brutal. Ya se le veía un potencial enorme que todavía estaba por pulir, pero esta temporada ha dado ya el primer paso hacia pulir realmente ese diamante que él es. Así que veremos a ver cómo se da en las siguientes temporadas. Yo no creo que gane el premio esta temporada, pero creo que va a ser un jugador a tener muy en cuenta de cara al futuro y uno de los grandes bases que vamos a tener en esta liga. Y como ya hemos hablado de los favoritos, ahora quiero hablar de los tapados, porque como ya he dicho antes, hay multitud de jugadores que se podrían meter en la conversación por este premio, y hay algunos de los que no se está hablando tanto y que en otras ocasiones
en otras temporadas podrían llegar a ser incluso los campeones. Uno de ellos, y personalmente seguramente sea el que más me ha sorprendido, es Nickeil Alexander-Walker. Alexander-Walker ha pasado de no hacer ni dobles dígitos en puntuación a meter más de 20 puntos por partido, además con buenos porcentajes para un jugador de rol como él es. Está metiendo con un 43% de acierto en tiros de campo y con un 37,3 en triple, lo cual está genial para el tipo de tiro que él suele asumir, que es un tiro con bastante dificultad, y la verdad que está rindiendo a un gran nivel. Además también le hemos visto algo de mejoría defensiva, ha doblado el número de robos que hace por partido, y en un equipo como Atlanta que le falta bastante defensa, esto no pasa desapercibido y la verdad que es una gran ayuda en algunos finales de partido. El segundo tapado del que quiero hablar es Ryan Rollins. Ryan Rollins es un jugador que ninguno conocíamos hasta hace 2 años a lo mejor, y es un jugador que ha pasado de hacer 6,2 puntos a 16,9, de 1,9 rebotes a 4,6 rebotes y de 1,9 asistencias a 5,5 asistencias, o sea, lo que viene a ser un gran base ofensivo. Está tirando con un 46% de acierto en tiros de campo y con más de un 40% en tiros de 3, además hace 1,5 robos por partido. La verdad que es bastante curioso porque es un jugador que realmente ningún equipo tenía interés en desarrollar, parece que nadie veía el potencial que podía tener Ryan Rollins y solo tiene 23 años, es la única alegría seguramente de este año en Milwaukee Bucks, pero la verdad que me parece muy curioso que un jugador que estaba completamente fuera del radar esté dando el rendimiento que está dando. Y el tercer jugador que corta aquí un poco por la edad que tiene es Dillon Brooks, que a sus 30 años ha pasado de hacer 14 puntos en Houston Rockets a hacer este año en los Phoenix Suns 21,2 en menos minutos y con un cambio de rol que lo hace la segunda espada del equipo. Siempre hemos visto a Dillon Brooks, y hablo por todos, como un jugador defensivo que en ocasiones podía tener destellos ofensivos, pero que no era regular en ataque. Y bueno, lo que he dicho al principio, es un jugador que tiene 30 años, es un jugador que corta un poco con la línea de los jugadores que solemos ver sonando para este tipo de premio, ¿no? Para el jugador más mejorado. Normalmente son jugadores de tercer, cuarto año que pasan de ser un buen jugador joven a ser una segunda o una primera espada de un equipo, como es el caso de Jalen Johnson, ¿no? O de Avdija o de Keyonte George. Pero en este caso Dillon Brooks ha sido simplemente un jugador que ha dicho voy a asumir este rol y le ha salido bien y ninguno pensábamos que fuera capaz de asumir ese rol. La verdad que hay que darle ese punto a Dillon Brooks porque yo no sé cuánta gente realmente pensábamos que podía ser capaz de hacer lo que está haciendo ahora mismo. Y ya habiendo terminado la sección de lo que yo llamaba los tapados, los que no se estaba hablando tanto, quiero hacer un par de menciones honoríficas, un par de jugadores que creo que lo están haciendo muy bien, creo que han mejorado mucho, pero que para mí no están realmente en la conversación de este premio. Y algunas de estas menciones honoríficas de las que estaba hablando son, por ejemplo, Andrew Nembhard, que ha pasado a hacer 10 puntos a 17,4 puntos y de 5 asistencias ha pasado a dar 7,5, lo cual, como hemos visto ya en algunos jugadores de este vídeo, es dar un step up gigante en esta temporada de Indiana en la que no se juega nada y en la que están más bien en hacer tanking, pero al final ha servido para que este jugador se desarrolle y que podamos ver quizás una mejor versión de él la temporada que viene, que quizás ayude a Indiana Pacers a ganar el anillo. Otro jugador de estas menciones honoríficas es Colin Gillespie, que tiene una historia impresionante. Os recomiendo que leáis algo sobre él porque es un jugador que nadie quería, un jugador que se tuvo que buscar las mañas para realmente entrar en la NBA. Es un jugador que la temporada pasada, sin más, es un jugador que yo ni conocía, si os soy sincero, y ha pasado de hacer 5,9 puntos a 13,3 y ha mejorado también en rebotes y asistencias, teniendo más de 4 por partido en las dos. O sea, es un jugador que es muy completo y que hace muchas cosas en el campo. Y él, junto a otros varios jugadores y junto a Dillon Brooks, son los responsables de que estos Phoenix Suns rindan a un nivel mucho más alto del que pensábamos que iban a rendir al inicio de temporada. No os voy a mentir, ninguno pensábamos que los Phoenix Suns realmente iban a estar ahí, iban a estar en playoffs y seguramente se metan en playoffs y tengan un buen desempeño. Y otro jugador que también ha mejorado mucho de la mano de su equipo es Jalen Duren, que ha pasado a hacer 11,8 puntos a 17,7. Aquí lo impresionante de Jalen Duren quizás es la juventud. Es un jugador que tiene apenas 22 años, hace casi un robo y un tapón por partido. Es un jugador súper completo a nivel defensivo y a nivel físico, y quizás muchos no lo veíamos con este rol, ¿no?, de segunda espada, incluso ofensiva, ¿no?, metiendo casi 18 puntos por partido, y nos ha sorprendido quizás un poco en ese aspecto. No sé si se podría pensar en él como el mayor candidato, como uno de los mayores candidatos para este premio. Para mí claramente no, yo creo que su candidatura va muy de la mano con el gran rendimiento que está teniendo su equipo, pero creo que sí que es digno de mencionarlo como un jugador que también ha dado un paso adelante, sobre todo a nivel ofensivo, y que nos ha sorprendido en algunas áreas de su juego.
Y bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado espero que le podáis dar like y a suscribiros porque la verdad que a mí me hace un mundo y me ayuda un montón. Y también os pediría que en comentarios me dejarais quién creéis vosotros que va a ser el ganador de este premio y si pensáis que hay algún otro jugador que también merece entrar en la conversación y que me he podido dejar por el camino. Así que nada, me despido y nos vemos en la próxima.